Sí, bienvenido, ¿cómo andás? Hola Juan Manuel, un gusto estar acá en la radio, por supuesto, y en contacto con toda la audiencia de esta emisora, ¿no? Muy bien, bueno, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Samuel, el resultado, bueno, haciendo un poquito como la introducción también, ¿no? Dentro de la cercanía de lo que ha pasado últimamente, que no hemos hablado también. ¿Cómo ves o cómo se puede pensar en lo que dejó el 27 de octubre claramente para ustedes y para el país, ¿no? Bueno, la verdad que a nivel local, obviamente hablando de San Rafael y del sur de Mendoza, ganó Alberto Fernández y esto pondera muchas cosas. Pondera que hay interlocutores como Emir Félix que saben transmitir una sensación de solidez, sensación de acción política y sobre todo de un desarrollo de San Rafael que se concatena a una propuesta presidencial como fue la de Alberto Fernández, que realmente está planteando un cambio de dirección de las políticas que se han dado y que lamentablemente han seguido vigentes y mintiéndonos hasta después de las elecciones aún habiendo perdido. O sea, un lado tenemos un presidente que antes de las elecciones nos decía que nos había escuchado, que nos iba a aliviar la situación, que íbamos a estar mejor, y a posteriori el día lunes inmediatamente implantó un cepo ridículo porque ellos entraron pudiendo vender o comprar 5 millones de dólares que todavía vamos a comprar, y hoy día apenas si nos dejan comprar o quienes necesiten $200 por mes. La verdad que esto habla de una hipocresía, ¿no? De manera digital. De manera digital, ¿no? Sí, el mano a mano son 100. Son 100. Y la verdad que esto es el fracaso de una política de la mentira. Lo mismo que las tarifas. Hoy dijeron que iban a frenar los aumentos de las tarifas, que nos había escuchado, que iba a aliviarnos, y ayer a la noche, o bueno, hoy a la madrugada, mejor dicho, 5% tuvimos un aumento. 5% de aumento en Nafta. Se habla también que Cornejo va a aumentar el transporte público. Obviamente que ya empieza la carrera de los tarifazos antes de irse y de seguir lastimando a la población en un gobierno que nunca escuchó, que evidentemente, inclusive con el mensaje de las urnas, tanto de las PASO como de las definitivas del domingo pasado, no escuchó a la gente, que realmente la está pasando mal y que obviamente va a agudizar esta situación. Esperemos que sea realmente una situación coyuntural y que no sea una intención de dejar tierra arrasada para el próximo gobierno, ¿no? Entonces, la verdad que es preocupante, pero bueno, realmente se ha visto cómo se ha ponderado una gestión, y vuelvo a decir, realmente la imposición de Alberto Fernández en el sur provincial marca que hay realmente una decisión política de un cambio de decisiones y de políticas que necesita nuestro sur, ¿no? Hacía poquito habíamos estado escuchando al gobernador hablando de las tantas obras que había prometido en cada uno de los almuerzos de las Fuerzas Vivas, de los motores, del Paso de las Leñas, de la minera Vale, de Portezuelo, inclusive el hospital, una obra que hasta yo he valorado. Ninguna de ellas está terminada. Ninguna de ellas ha sido terminada o ni siquiera están empezadas. Estaban haciendo antes de las elecciones reuniones a la gente, que espero que realmente tengan el don de gente de cumplirle, ¿no? Porque jugar con la ansiedad de la gente y la expectativa de que les va a dar trabajo Portezuelo, realmente espero que sea, porque hoy día la provincia es la que tiene la potestad de realizar la obra, porque firmó un convenio con la Nación donde Macri nos dio papelitos, que son letras, para hacer la obra. Esperemos que esas letras tengan los fondos suficientes para que la provincia pueda, digamos, ejecutar la obra. Pero a una obra que no está llamada ni a licitación, que no hay expectativa de cuándo se inicia, y ya estaban prometiendo el martes pasado, el anterior, antes de las elecciones, irresponsablemente trabajo, jugando con la ansiedad. Espero que tengan el don de gente, de que a esa gente que se le jugó con la expectativa y la necesidad, se le dé el trabajo que corresponda, porque es lo que queremos todos, que Portezuelo se haga, y que se haga en condiciones en donde los mendocinos tengan en Portezuelo una fuente de trabajo. Sí, de hecho, el mismo gobierno, se enteró que hay falta de trabajo con las largas filas, las largas colas de gente que está buscando laburo. Es decir, para anotarse en esta primera instancia, de tantas instancias, el gobierno
provincial como que se dio cuenta también que la falta de trabajo, o sea, no se puede negar teniendo en cuenta esa fotografía también, ¿no? No la pueden negar, por más que quieran mirar para otro lado, por más que quieran vender una provincia ordenada a costa de un endeudamiento que va a tener que hacerse cargo Suárez de esta situación grave que ha dejado la provincia de Cornejo. Cualquiera es estadista con plata ajena, ¿no? Y esto obviamente que se requiere de un nivel de responsabilidad que Cornejo no ha tenido. Sabía que se terminaba su mandato ahora, tomó todas las deudas que se necesitó para supuestas obras que iba a hacer y obviamente no las ha terminado de concretar, y en el sur ha venido poco. Evidentemente no sabemos, inclusive hemos presentado, que lo charlábamos en un programa anterior en esta radio, un pedido de informe respecto a las letras que con la deuda que se le autorizó tomó letras para lo que decimos vulgarmente en la calle, timbiar en las letras del Tesoro de la Nación en acuerdo con Macri. Esas letras hoy están reperfiladas, son más de 200 millones de dólares, 200 millones de dólares, perdón, que no están todavía explicados cómo los va a recuperar la provincia. Hoy la provincia está muy endeudada, ¿decís? Estamos arriba de los 70, depende cómo lo consideremos, entre 70 y 90 mil millones de pesos. Es una barbaridad, muy cerca de lo que se llama, que está en discusión, depende cómo se toma, pero inclusive en valores, dándole la razón al oficialismo, del 12% del PBG o el Producto Bruto Geográfico. La Ley de Responsabilidad Fiscal dice que un gobierno no puede tomar más, y tiene prohibido hacerlo, más del 15% de su Producto Bruto Geográfico en deuda. Obviamente que hablando del 11, del 12 o del 14, depende de cómo lo tomemos, son valores muy finos para que Suárez pueda hacerse cargo de una situación como la que se le viene encima. Hasta se diría que ha sido poco solidario con Suárez en cuanto a lo que le espera a Suárez a lo largo de estos años. Y después vemos notas en diarios que la verdad que me da bronca decir caraduras. La diputada Najul y el doctor Sagás, ambos, una ministra de Salud y el doctor Sagás, actual secretario de Salud de la provincia, pidiéndole a Alberto que vaya a que haga más inversiones en el sistema sanitario. Me hubiera gustado escuchar a la diputada Najul en su momento reclamándole a Rubinstein mayor inversión, ¿no? Entonces, la verdad que va a tener un desafío Suárez muy importante, y esperemos como oposición y como oficialismo también estar a la altura de las circunstancias para que la provincia y el mendocino no sufran, ¿no? Muy bien. Le recordamos a la audiencia, estamos con el doctor Samuel Barcuy, senador provincial justicialista de nuestro departamento, está acompañándonos aquí en Otra Mirada. Hablemos justamente de lo último, Samuel, del plano en cuanto a la salud, ¿no? Hablábamos fuera de aire recién también de, bueno, justamente que se ha llevado a cabo un pedido de informes respecto a, decías, falta de medicamentos en centros de salud. Sí, estamos por presentarlo. En realidad, la verdad que hemos recibido algunas denuncias por razones de que uno no quiere mandar al frente, entre comillas, quienes están en la gestión, porque este gobierno tiene la tendencia también a veces a cambiar de lugar, como a castigar, entre comillas, quienes a veces nos dan alguna información sobre la gestión. Nos comentaban de que está habiendo faltante de salbutamol y de algunos medicamentos en algunos centros de salud, sobre todo distritos, y que la decisión es decir, tratar de que no vaya el paciente a buscar el medicamento al centro de salud, sino que lo vaya a comprar. Recordemos que en los centros de salud la medicación es gratuita, y que quien generalmente concurre, y esto un poco lo puedo decir por experiencia también, al centro de salud es aquella persona que no tiene una situación económica en la cual está en condiciones de comprar o hacer frente a la compra de un medicamento. En general, la salud pública ha sido muy valorada en Argentina, y realmente, a pesar de todas sus falencias, siempre ha sido pública y gratuita. Y esto de mandar a comprar los medicamentos a lugares afuera porque no quieren entregarlos o porque no hay, nos preocupa, y la verdad que esto marca un poco la política en materia de salud. Muy bonitos edificios, pero poca asistencia a la gente. ¿Notás en este plano también, digo, Samuel, hablando de salud puntualmente, cuando por ahí justamente recurrís
a una farmacia, por ejemplo, una persona común y corriente, para cuidarse, por ejemplo, en el marco de una relación sexual, ¿no? Un pibe, un joven, en este marco que va a comprar profilácticos, por ejemplo, y este aumento que también ha llegado justamente a estos aparatos para cuidar sexualmente a esa pareja, ¿no? ¿Qué se ha notado en este sentido? ¿Ha incrementado el tema de enfermedades sexuales? Hablando puntualmente de salud también. No, la verdad que sí, que la pregunta es acertada. Nosotros consideramos que ha habido, y lo notamos, no solo de lo político, inclusive desde mi profesión como bioquímico, un incremento notorio que ha sido hasta publicado en algunos medios locales de las enfermedades de transmisión sexual. Hablamos de la sífilis, la gonorrea, algunas más difíciles de pronunciar como la trichomoniasis, la clamidia. Entonces, la verdad que, y sin hablar de otras que quizás conocemos más, o son como el HIV y hepatitis C, pero en general hay un aumento muy notorio de la sífilis, y esto hace no solo lo económico, porque por un lado, la verdad que la pregunta es adecuada, que probablemente desde lo económico hay una dificultad para acceder a profilácticos y a métodos de protección, ¿no? Pero obviamente hay un trasfondo. Hay una falta de política activa en el territorio respecto a educar a la población, a que tengan claro que más allá de que hoy día hay métodos disponibles anticonceptivos, que puedan utilizar, que puedan liberar el uso del profiláctico. El profiláctico es la primera barrera de protección que tienen todos para protegerse de cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. No solo evita un embarazo, que es lo que a veces se pretende como método anticonceptivo, sino que además el profiláctico tiene una fuerte protección en la salud reproductiva, y en esto evita los contagios. Hoy día nuestra provincia reporta en el 2018 un incremento de un 24% de los casos de sífilis, y creo que para este 2019 vamos a tener muchos más. Esto hace que realmente uno se preocupe y también pida información, porque no sabemos qué tipo de políticas activas están llevando. Vuelvo a decir, nuestros jóvenes principalmente, que son quienes en sus primeras etapas o armas de inicio en la sexualidad son los que menos se acercan al centro de salud, qué políticas activas están llevando en el territorio para evitar precisamente estos contagios, que no solo acarrean un problema de índole de salud para la persona, es un problema de índice comunitario, porque estas enfermedades son altamente contagiosas, y además generan también problemas a nivel reproductivo futuro, como problemas neurológicos en el caso de no ser diagnosticadas a tiempo y que avancen este tipo de enfermedades, sino también problemas reproductivos de fertilidad a futuro, cuando tanto la mujer, que también se contagia, como el hombre puedan tener, alguna situación de querer tener, familia, y les dificulte. La verdad que es un problema cultural, es un problema sanitario que tampoco vemos que haya sido abordado a nivel nacional ni provincial como corresponde. Por eso nosotros también estamos planteando que se nos informe cómo están haciendo las cosas en este sentido. Samuel, respecto al acceso, hoy una pareja, un individuo, ¿no? ¿Es fácil acceder a la salud por diferentes aspectos, ¿no? En este sentido, hablando de los centros de salud también, que es prácticamente la sucursal de un hospital público en el distrito, ¿no? ¿Es difícil, es fácil? ¿Con qué se han encontrado? ¿Han habido quejas de los vecinos? Hablando puntualmente de tu campo, porque, bueno, sé que sos un profesional de la salud también, pero bueno, ¿qué han notado ustedes en ese sentido? Bueno, la verdad que lo que sí notamos más que nada es, primero, en los centros de salud quizás el acceso está con mayor o menor dificultad, entendiendo también que uno no puede ser crítico porque sí, sino también porque hay un contexto en donde hay falta de profesionales y no siempre es posible cubrir todas las especialidades, y creo que esto nosotros en su momento presentamos un proyecto de ley para generar políticas favorables a la erradicación de más pediatras, principalmente, que es lo que hace falta en nuestro departamento y en la provincia, ¿no? Es un problema generalizado, y que obviamente, como es un proyecto de la oposición, lo que siempre termina pasando es que no son tratados ni son atendidos como corresponde, duermen en el sueño de los justos en la legislatura. Por más que uno intente la gestión, los números no nos dan. Y por otro lado, sí notamos la falta de medicamentos, que sí es una falta política, ya sí uno puede decir
algo en este sentido crítico y de gestión, porque muchas veces lo que no hay en un centro de salud puede estar en otro, y no podemos mandar al paciente a comprarlo si lo podemos disponer en otro. Creo que en esto uno tiene que tener una mirada de trabajo, ver cómo podemos solucionar el problema al paciente, no cómo nos sacamos encima al paciente para que lo resuelva por sí mismo. Tal cual. Y por otro lado, más allá de todos los intentos, y creo que esto usted lo va a saber a través de las redes de la radio y de otro lado, la accesibilidad de los turnos del hospital sigue siendo una dificultad mayoritaria importante, sobre todo en las especialidades, en donde en algunas especialidades o no existen o los turnos están a mucho tiempo, más de 3 meses, y en otros casos, obviamente, intentar comunicarse a las líneas del hospital, porque antes veíamos la cola. Lo que tuvo de inteligente este gobierno es decir, no haya más cola, que llamen al 0800 o que lo hagan a través de una aplicación en Gran Mendoza. Yo quisiera saber toda esa gente si realmente consigue los turnos como corresponde. Si tiene un teléfono, si tiene internet para poder acceder. Estas cosas, y si le contestan en el 0800, que muchas veces no es así. Entonces, sí, a ver, hemos visto fotografías en el hospital local donde las guardias han estado colapsadas, hace algunas semanas atrás nada más. Digo, esto es la implementación de un sistema de WhatsApp para pedir los turnos y todo esto. ¿Cómo lo han notado ustedes como oposición, teniendo en cuenta esto, el acceso de la gente a un aparato electrónico o también, bueno, el hecho de ir y golpear la puerta o sacar el turno a través de justamente un centro de salud para el hospital público? Nosotros creemos que no debe cerrarse a la tecnología. Yo creo que es bueno que avancemos en la digitalización de los servicios, de poder obtener un turno en un celular, cuando sinceramente eso se termina concretando. Obviamente que no podemos decir una vía sí y otra no. Nosotros debemos permitir que el paciente llegue a través de distintas vías en forma ordenada y en esto obviamente equiparada. También he sido muy crítico porque realmente, y esto por lo que me ha tocado charlar a mí, no ha habido una gestión, una mesa de salud, y no porque uno se quiera autorreferenciar, cuando en gestiones anteriores, aunque tuviéramos intereses diferentes, podíamos sentarnos el director del hospital, el director de los centros de salud municipales, el director del área sanitaria, el delegado de los CEP, y poder abordar las distintas problemáticas que teníamos, porque muchas de ellas no es que existan ahora y no existían antes, ¿no? En esto siempre uno tiene que ser claro que las problemáticas, algunas son muy viejas y otras se van generando con las crisis económicas que han habido, pero sí había una mesa de diálogo en donde nos sentábamos a charlar, inclusive participábamos legisladores, para poder ver cómo encarábamos los problemas y cómo lo que le sobraba al municipio se lo resolvía a la provincia, y lo que la provincia le resolvía al municipio, no podía resolver, se lo resolvía el municipio, y trabajábamos en conjunto, porque el sanrafaelino que va al centro de salud provincial, municipal o al hospital no sabe si es esto precisamente una administración provincial o municipal. Va a buscar salud, y en esto creo que la salud es una. Y en esto creo que sí, el desafío de Suárez será generar, por lo menos en los funcionarios que designe, o si siguen los que están hoy día, pero que generar esquemas de mesas de diálogo más allá de lo político, porque se entiende siempre que los intereses políticos también están en juego. No somos naif en esto, ni quiero pecar de ello, pero sí tener un mínimo diálogo para coordinar las acciones de salud que sean necesarias para que el sanrafaelino no quede en un limbo muchas veces cuando tiene que resolverse un problema, o que lo manden al efector privado a resolverlo porque el público no lo hace. Bueno, lo último, Samuel, y te agradecemos por haber venido al estudio. Preguntarte respecto a justamente al principio hacíamos hincapié en el presidente electo Alberto Fernández, que estuvo aquí en San Rafael también, hablaba de capitales alternas en sus discursos también, y su discurso también va encarado por la unidad, va encarado por el consenso, y justamente en base a lo que vos recién decías, ¿no? En el plano de una mesa de diálogo, en el marco del tema salud, también se puede trabajar sobre educación, sobre trabajos, sobre seguridad. ¿Qué piensan ustedes como, bueno, actualmente en el oficialismo local en San Rafael, como oposición a nivel provincial y como oficialismo a nivel nacional? Nosotros hemos intentado siempre ser una oposición responsable, y a veces hasta se nos ha facturado eso. Hablamos del tema deuda, nosotros convencidos de que Cornejo iba a usar el dinero
para lo que tenía que usarlo y no para otras cosas, nosotros dimos los endeudamientos que tenía que necesitar. Nosotros creemos en el diálogo, creemos que, vuelvo a decir, siempre alguien, un dirigente radical hace mucho dijo que mientras peor le vaya a la Argentina, mejor les iba a ir a ellos como partido, en el momento que estaba Cristina gobernando. Nosotros no creemos en esas palabras, nosotros creemos que tiene que irle bien a todo el mundo y que obviamente la oferta electoral es otra cosa, ¿no? Plantear ideas, plantear propuestas y que en vez de ir para abajo es ir para arriba, ir superándonos. Y la verdad que en esto vamos a tener que trabajar mucho en un diálogo permanente, tanto desde lo municipal como lo provincial y lo nacional. Creo en la palabra de Alberto Fernández, que es una persona de diálogo, creo que es una persona que va a llamar a todo el mundo, porque así lo ha hecho, porque los pocos minutos que uno pudo tenerlo enfrente transmitió esa sensación. Por supuesto que no soy yo quien pueda valorar eso, porque no he estado el tiempo suficiente como decir lo conozco, pero al menos sentí ese mensaje fuerte de una persona de mucho carácter, pero de mucho diálogo, que va a convocar a todo lo que haya que convocar para poder sacar este país de la crisis realmente complicada y compleja que está. Y además no hay forma, Juan Manuel, no lo veo, si realmente oposiciones, seamos en donde estemos, ¿no? Acá oficialismo, allá somos oposición, oposiciones y oficialismo no dialogamos. Inclusive en la legislatura provincial, que hoy va a ser una escribanía, que eso hasta yo lo digo, me preocupa por el oficialismo. Porque uno como oposición ya sabe, ya llevo 4 años yo como legislador en una minoría absoluta en donde no lográbamos opinar, porque obviamente los votos del radicalismo y sus aliados de esta alianza nos pasaban por encima. Hoy día es peor porque van a tener quórum propio en sus otras cámaras, pero eso no genera que se generen mejores leyes o mejores políticas. Muchas veces los caprichos de los oficialismos terminan siendo que, en definitiva, al no haber diálogo, terminan saliendo leyes imperfectas o no del todo buenas para la sociedad, y eso termina en detrimento del oficialismo que está gobernando en ese momento. Por eso es bueno que Suárez haya venido a hablar con Félix, creo que ha sido un gesto muy bueno. Hablaba de una oficina en San Rafael. Lo tengo que hablar. Y si esa oficina va a servir a los sanrafaelinos y no va a ser otro reducto de la política, bienvenida sea. Acá lo que sirve, que se haga. Ahora, si vamos a usar para que acomodar al sector tal o poner los candidatos del concejal tal para que estén contentos, para que sea un reducto de la política, por supuesto que eso en San Rafael nunca funcionó. Ya hemos visto otras experiencias anteriormente, inclusive en gestiones de nuestro signo político, que no han funcionado. Entonces, la verdad que si va a hacer algo, que lo haga para que al sanrafaelino le sirva, y sobre todo al sur provincial también, porque uno tiene que hablar como legislador de todo el distrito. Pero bueno, si estamos hablando de la localidad, que esta a capital alterna que plantea Suárez acá, o lo que plantee Fernández en la región Cuyo, me parece que si sirve, que si va a aumentar el diálogo, que si va a cortar los caminos, por supuesto que se hagan. Si vamos a usar esos recursos para la política, preferiría seguir como estamos. Muy bien. Samuel Barcudi con nosotros, senador provincial justicialista de San Rafael, estaba con nosotros aquí en el programa. Te agradecemos por haber venido, Samuel. No, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos con